Urgente. El Seguro Social se enfrenta a una crisis que llegará en poco tiempo. La crisis de tiempo de la población estadounidense está a punto de estallar. Los expertos advierten que se viene un tsunami de plata a medida que la población estadounidense experimenta un cambio demográfico sin precedentes en el futuro cercano. Según hallazgos recientes por parte de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, para el año 2035, los adultos mayores van a superar en número a los niños, marcando un hito en la historia del país. Y es que este cambio demográfico inminente plantea una serie de desafíos, incluyendo mayores demandas sobre los servicios de atención médica, la fuerza laboral en general y la economía. Pero es que no todo es pesimismo. En este momento hay oportunidades en medio de las crisis. ¿Qué medidas se están tomando para poder abordar esta situación? Pues bueno, mantente informado para saber cómo esto puede afectar tu futuro y qué podemos hacer al respecto. La población estadounidense ya es más vieja que nunca, según la Oficina de Referencia de Población. Es más, se prevé que el número de estadounidenses de 65 años o más estará aumentando de 58 millones en los últimos años 2021-2022 hasta 82 millones para el año 2050, prácticamente un aumento del 47%. Y aún así se prevé que aumente la participación del grupo de 65 años o más en la población total, del 17 al 23%. Estados Unidos no es el único país con una población que está envejeciendo. En enero del 2023, la Oficina Nacional de Estadísticas de China reveló que su población había caído por primera vez en décadas, aproximadamente 850,000 en el 2022. Luego en Japón, las proyecciones de principios de este año sugieren que su población podría disminuir alrededor de un 30% a 87 millones para el año 2070. Prácticamente faltan menos de 50 años. Las personas mayores de 65 años o más constituyen el 40% de la población. Un cambio no muy diferente a estos podría estar en camino para Estados Unidos. Y es que el inminente cambio demográfico en el que los adultos mayores en Estados Unidos superarán en número a los niños por primera vez en la historia, puede presentar importantes desafíos y oportunidades sociales y económicas. Se espera que este cambio, a menudo llamado como el tsunami de plata, afecte profundamente a múltiples facetas en la sociedad. Pero ¿cuál es el motivo de preocupación con esto? Vivir más años a menudo se considera una bendición, una vida larga, rica y afortunada, es un privilegio que no todos tienen. Pero eso no significa que estén exentos de desafíos para el individuo y para la sociedad en conjunto. Los expertos dicen que sobre este cambio entrante se plantean dos áreas principales de preocupación, y es la economía y el bienestar de los estadounidenses mayores. Hay dos cosas que son los que más preocupan en esto, con las personas mayores superando a los jóvenes, y son la sociedad y la economía. Es probable que un panorama ya desafiante dentro de la industria del cuidado de personas mayores empeore a menos que se tomen medidas. Aquí es donde entra el Medicare y el Seguro Social. Un problema clave es la falta de disponibilidad de cuidadores formales, de familiares para las personas mayores que viven con enfermedades crónicas. Es posible que más adultos mayores se queden sin atención o que los miembros más jóvenes de las familias se vean aún más presionados financieramente para ayudar a sus parientes mayores. Un informe dentro de un centro de análisis de política económica encontró que en el año 2020, alrededor de 20 millones de estadounidenses de 55 años o más necesitaban ayuda con las tareas diarias, como preparar comidas adecuadas o ir al baño, necesarias para vivir una vida independiente. Pero lamentablemente casi 8 millones de personas, o sea el 40% de los mayores de 55 años afectados, no reciben ayuda. El Estado no está en una buena posición para ayudar financieramente a las personas con costos de atención médica.
Los sistemas de beneficios del Seguro Social y del Medicare no están preparados para este cambio. Se estima que los gastos de seguridad social y de Medicare aumentarán un 9,1% combinado del Producto Interno Bruto solo del año 2023 hasta un 11,5% para el año 2035, debido a la gran proporción de adultos mayores en la población. Es posible que se reduzcan beneficios o que se aumente la edad de elegibilidad, pero el centro de esto es que no importa qué es lo que se haga, podría aumentar la pobreza en la vejez. La salud general de las generaciones mayores también es una de las principales preocupaciones. Gracias a los avances en tecnología, las personas viven más que nunca. Desafortunadamente, nuestros cuerpos y cerebros no fueron diseñados para funcionar eficientemente durante la esperanza de vida promedio actual, por lo cual las personas que viven más tiempo no necesariamente viven mejor. Recordemos que hay enfermedades muy fuertes, Alzheimer, diabetes, cáncer, muchas otras enfermedades relacionadas con la edad, las cuales provocan una discapacidad, una dependencia, y hay relativamente menos niños adultos que nunca disponibles para ayudar con los cuidados. La carga económica, la carga emocional son tendencias desalentadoras. A medida que la población envejece, la demanda de servicios en atención médica va a aumentar sustancialmente, particularmente aquellos que sean relacionados con afecciones con la edad, demencia, artritis, enfermedades cardíacas, cáncer, etc. Pues esto va a requerir una expansión significativa de infraestructuras, de servicios de atención médica, incluido instalaciones, servicios de atención más especializados, todo lo cual pues va a tener un impacto en la economía nacional. Los hechos económicos son claros. El envejecimiento de la población se corresponde con una disminución del trabajo y del gasto, lo cual genera menores ingresos y menores ingresos de impuestos a las ventas. La administración del Seguro Social, que ya actualmente está plagada de preocupaciones sobre un inminente abismo de financiamiento que según la agencia podría ser efectivamente para el año 2035, a menos que los legisladores tomen medidas, ya se admitió, esto hace más de una década, que en el futuro se va a enfrentar a problemas de financiamiento, una crisis debido al número de personas mayores, muchas de las cuales no trabajan ni pagan impuestos hoy por hoy sobre sus ingresos. A medida que la enorme población de los baby boomers se está jubilando y posiblemente alcanzando un máximo histórico de jubilaciones en Estados Unidos este año 2024, estamos entrando en un periodo en el cual millones de trabajadores altamente experimentados, que son de alto rendimiento, pasan de ser productores a ser consumidores. Un gran número de jubilados no es un problema en sí mismo. El problema es la proporción de jubilados en respecto a los nuevos trabajadores. Y eso se debe a que cuando la gente se jubila, su demanda de bienes y servicios sigue siendo alta, pero ahora tendremos significativamente menos personas para proporcionar bienes o servicios en el futuro. Pero ¿qué es lo que se puede hacer ante este problema? No todos los expertos son pesimistas sobre el cambio demográfico. Hetrick afirmó que brindar un enfoque positivo a las generaciones más jóvenes es lo que puede ayudar a cerrar la brecha económica. Atraer y retener el talento joven va a ser la medida del éxito regional. Si una comunidad está perdiendo a sus jóvenes, ya sea por bajas tasas de natalidad o por migración a otras regiones, mientras la población de edad avanzada se queda, esa región va a tener problemas económicos. Es que el problema es que no hay una escasez de trabajo. Lo que particularmente causa es la gran renuncia, la gran reorganización de trabajadores que sucedió luego de la pandemia. Estados Unidos tiene mucha gente con títulos universitarios, más que empleos que actualmente lo exigen. Así que, dado que los jóvenes reemplazarán a los jubilados, será absolutamente fundamental hacer coincidir la oferta de talento con la demanda de los empleadores.